des la vuelta, si un día pusiste tu mano sobre el arado, ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos, no dejes que las dudas te tambaleen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. No te creas nada de lo que dice este mundo, no escuches nada, que todo es hueco, todo es una fachada. Clava bien tu mirada, mira la cruz y piensa en tu recompensa, porque en el corazón se ganan las batallas. No ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Es que no ves la luz, siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. La Iglesia Pentecostal Unida en Europa presenta Nuevo Amanecer. Música, entrevistas, palabra de Dios, todo lo que necesitamos en este nuevo amanecer. Les invitamos en esta próxima hora, disfrute de las alabanzas y la poderosa palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a su programa Nuevo Amanecer. Estamos en esta hora de nuevo un día más, agradeciendo a Dios por darnos la oportunidad de acercarnos a Él por medio de este medio y también a todos ustedes, reconociendo que Él es perfecto. Hoy es 4 de agosto, es el primer programa de este mes y queremos dar la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a nuestro hermano Fernando López. Él estará hoy con nosotros y estará trayendo la reflexión, esa devocional que hacemos diariamente, y también tendremos esa sección de testimonios. Entonces, quisiéramos que saludaran esta hora a nuestro hermano Fernando. Hermano Fernando, el Señor me lo bendiga. Amén, hermano Daniel. No, Andrés. Buenos días, ¿cómo amanece toda la audiencia esta mañana? Es una bendición. Es que estoy tan conectado con Daniel que Tranquilo, no se preocupe.
Oiga, qué bendición esta mañana poder saludar a todos los hermanos, a toda la audiencia, especialmente al hermano Andrés, por este hermoso trabajo que está haciendo por este medio radial por el cual se difunde la palabra de Dios y es de gran bendición para no solamente aquí en España, sino que me doy cuenta que en países de Europa y aún en Colombia tienen audiencia. Así de que gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar esta mañana en este lugar. Amén, sí, Señor, gracias a Dios. Estamos poco a poco llegando entre todos a muchos más lugares y deseamos cada día alcanzar a muchos hogares aquí en España. Dios seguro que nos va a permitir, pero seguro que entre todos lo podremos lograr. Es un honor siempre tener pastores como nuestro hermano Fernando. Y bueno, agradecemos por haber aceptado la invitación y que Dios sea usándolo en todo lo que vaya a participar en el día de hoy. Queremos saludar a nuestra audiencia, desearles en el nombre del Señor Jesús las más ricas bendiciones de Dios. Queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan, Diana Ruth Molina, Patricia Biso, Janer Gallego, Jorge Enrique Piso, Diva Cañola, Freddy Giraldo, Madeline Batista, Ana Alarcón, Motato. Bueno, todos están conectándose y bueno, y saludamos a los que están conectados y a los que van a escuchar el programa. Tal vez muchos lo escuchan después en diferido y les saludamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No queremos continuar sin antes hacer la lectura que hacemos diariamente y queremos recordar que estamos en Éxodo capítulo 7 y estamos leyendo la versión Dios habla hoy. Ya les invitamos a que podamos estar atentos y así mismo aprender. Seguro que Dios tiene algo grande preparado para nosotros. Solo tenemos que estar dispuestos a oír su voz desde el inicio de este día. Éxodo capítulo 7 dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando hablaron con el faraón. Señor les dijo Moisés y Aarón, si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo, cuando él baje al río. Espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo, para que me adoren en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre, los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos
arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y todo el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas. Así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber, 7 días después que el Señor golpeara el agua del río. Bueno, aquí la lectura del día de hoy, y agradecemos a Dios por permitirnos escudriñar su palabra y poder leerla cada día. Es un honor para nosotros saber que Dios siempre nos ayuda y que a través de esa palabra hermosa nos puede enseñar cada día más y más cosas. Quiero invitarles entonces a que podamos nosotros cumplir el reto del día de hoy, que podamos nosotros en esta hora participar, y a todos nuestros oyentes, a los que están en esta hora, puedan estar atentos a lo que vamos a decir en el día de hoy. Vamos a destacar una frase que haya dicho el apóstol Pablo. Frases célebres del apóstol Pablo. Por ejemplo, hay una frase muy célebre del apóstol Pablo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces pensemos una frase que el apóstol Pablo haya dicho y que nosotros queramos compartir en el día de hoy. Entonces, hermano Fernando, después de la canción tendremos ese reto para que todos lo podamos cumplir. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a que nos puedan escribir en el chat de YouTube, y si no pueden por el chat de YouTube y nos conocen a alguno de nosotros, puedan hacerlo en nuestro WhatsApp personal. Así que en breve momento regresamos para poder cumplir el reto y escuchar la reflexión del día de hoy por medio de nuestro hermano Fernando López. No te desconectes de Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían 3, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor poco después. La reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón, y acercándose hasta el hombre le ayudó.
historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Ay, 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 si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera... Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Son las 9:16 de la mañana, 8:16 en Canarias. Regresamos a nuestro programa Nuevo Amanecer, aquí en su radio IPUE, esa radio que sintoniza con Dios. Y queremos saludar una vez más a todos nuestros oyentes, a toda la audiencia, a los que se han conectado hasta el momento. Les queremos dar ese saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tanto hermanos como amigos que nos escuchan, esperamos que este programa cada día sea de bendición para ti y para tu familia. Vamos a repetir el reto. Algunos tal vez se han conectado hace poco y pueden cumplirlo más adelante. Recordemos, el reto del día de hoy es decir una frase célebre que haya dicho el apóstol Pablo y que podamos nosotros recordar en esta hora. La hermana Ana Tamayo Vidal dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. Fernando, ¿qué frase a ustedes le llaman la atención del apóstol Pablo? Bueno, hermano Daniel y toda la audiencia, la verdad es que el apóstol Pablo tiene innumerables cantidad de frases que han quedado, yo creo que, y siguen quedando, cada que uno se encuentra con ellas. La verdad es que son frases alentadoras, eso es lo más importante, que Pablo, es increíble el espíritu con el que él había conocido a Dios y con el cual el Espíritu Santo le había iluminado su vida, porque era un hombre que inclusive en momentos tan difíciles y tan duros siempre tenía una frase, pero era una frase que era capaz de levantar al otro, amén, estando él caído. Estando él, por decirlo así, de una manera física derrotado, ¿no? De pronto apedreado, de pronto en una cárcel. Pero a mí especialmente la frase del apóstol que siempre ha marcado mi vida es: bástate mi gracia. Es para mí la frase que para mí encierra muchas cosas. Ese bástate mi gracia que viene a través de 1, 2 y 3 oraciones. Creo que una respuesta contundente, y yo diría que no es una frase de Pablo, sino que fue una frase que Dios le regaló al apóstol Pablo. Entonces, esa es la frase para mí, Andresito, que ha marcado mi vida en parte del apóstol Pablo. Amén, hermano Fernando. Bueno, pues invitamos a todos los hermanos y amigos que hayan escuchado una frase del apóstol Pablo que la pueda compartir en el día de hoy. Sabemos que algunos se van conectando a lo largo del programa y no han escuchado el reto. Pero lo vuelvo a repetir para que estemos atentos. Una frase célebre del apóstol Pablo. El hermano Fernando dice: bástate mi gracia. La hermana Ana Tamayo Vidal dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo he dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que les invitamos a lo largo del programa, pueden seguir cumpliendo el reto y asimismo
dedicarnos en la palabra de Dios. Vamos a entrar en esa reflexión del día de hoy con nuestro hermano Fernando. Entonces queremos invitarle, hermano Fernando, es el momento de que usted pueda dar esa palabra a todos para que podamos nosotros ser edificados a través de la voz de Dios que va a usarlo usted en esta hora. Bueno, amén, gloria al Señor. Quiero reiterar esta mañana mi saludo para cada uno de los oyentes, para cada uno de nuestros hermanos que están conectados esta mañana con este hermoso devocional y agradecer nuevamente a nuestro hermano Andrés por la oportunidad que me brinda de poder esta mañana estar en este medio radial y poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los pastores, que de pronto también sé que hay muchos pastores que nos conectamos, muchos se conectan con este hermoso devocional. Se levantan temprano, nos levantamos temprano a recoger maná, porque esto es maná, ¿cierto que sí? Palabra del cielo. Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero traer una corta reflexión y dejar un pensamiento y de parte de Dios en el corazón de todos aquellos los hermanos que nos pueden escuchar. Y pensando en este devocional, pensando en la congregación, pensando en los santos, inclusive aún pensando en aquellas personas que de pronto nos escuchan a través de este medio y que todavía no han tomado una decisión de entregar su vida al Señor, quise traer esta enseñanza a través de un escritor como Lucas, el cual él en su evangelio presenta a Jesús como ese hombre perfecto, como ese hombre, ¿cómo podría yo definir en esta mañana a la forma en que Lucas presenta a Jesús? Un varón perfecto, pero que en todo era humano como nosotros. Y por eso en esta mañana es importante que tomemos un texto de la palabra del Señor, ¿sí? Tomemos un texto y yo quisiera que los hermanos que están allí me acompañaran, hermano Andresito, de pronto a leer un texto y quisiera tomarlo allí mismo en el libro de Lucas. Y vamos a leerlo allí en San Lucas capítulo 18, en el verso 1, Lucas capítulo 18, en el verso 1, dice que Jesús les refirió, ¿cierto? Les refirió una necesidad. Y dice Lucas capítulo 18, el verso 1, también dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y algo importante, no desmayar. Pero como está hablando de la oración, entonces él lo que quiere decir es que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar de la oración, no desmayar. Parece que Jesús, quien es Dios manifestado en carne, que lo sabe todo, conoce muy bien, conoce de primera mano, porque qué bueno que nosotros tenemos un maestro que todo lo sabe. Y Jesús sabe la importancia de la oración. La importancia de la oración. Quiere transmitirnos a nosotros que la oración se nos convierta en una necesidad. La oración es una necesidad primaria, fundamental para el desarrollo de la vida cristiana. Y Jesús nos lo quiere dejar muy claro a través de esta parábola. Pero también nos quiere dejar muy claro de que se puede estar orando y se puede llegar a desmayar, inclusive en la oración. Uno no alcanza hoy por hoy a entender las profundidades que uno puede encontrar en un texto bíblico. A veces uno se sienta a mirar la palabra de Dios y es que uno encuentra un raudal de
de profundidad en la mente de Dios. Pablo dice que es insondable. Y esta mañana yo quiero, a través de este pensamiento, a través de este corto devocional, resaltar la necesidad que tenemos hoy la iglesia de orar. Y no quiero como presentarla yo como de pronto el que esta mañana quiere presentar esa necesidad, sino que quiero presentarla como si fuera Cristo. Esta mañana presentándole a la iglesia de hoy esa necesidad de la oración, y también que tengamos muy en claro, sí, no desmayar en él. Estamos viviendo en tiempos, hermano Andresito, donde se emprende. Tenemos gente muy emprendedora y tenemos un mundo tan amplio, tan ancho, que hoy en día la gente está tomando una cantidad de cosas, propósitos, y se abandonan porque en algún momento hay una dificultad y entonces fácilmente se desiste. Inclusive conozco gente que emprendió a hacer medicina porque querían ser doctores, y resulta que cuando llegaron a un momento donde la medicina empezó a tener sus dificultades para ellos, entonces la abandonaron, y entonces se fueron a otra rama de la medicina y abandonaron esa rama, y entonces buscaron dónde acomodarse, la forma más fácil, la forma menos esforzada en la cual ellos pudieran de pronto desarrollar una profesión, hasta el punto de decir, bueno, con esta profesión me busco la vida. Pero casi en todo el ámbito social estamos viviendo esto. Hay gente que emprende, inclusive estamos hablando de una sociedad emprendedora. Y lo vemos como a través de las redes sociales, que hoy nos dan la oportunidad de conocer muchísima gente y muchísimos proyectos, cómo se caen proyectos inclusive sin haber empezado. Y parece que es importante que en este tiempo, hermano Andrés, y hermanos que me escuchan en esta mañana, nosotros hoy nos volvamos a esta palabra que Jesús refirió: la necesidad de orar. La necesidad de orar, pero de orar siempre. Esa palabra siempre habla de un ejercicio continuo o continuado, por llamarlo así, ¿sí? Perseverar, ¿sí? De una manera continuada en este ejercicio que es tan importante, tan vital para la vida espiritual como la oración, y no desmayar. Me llama poderosamente la atención entonces cómo el escritor Lucas resalta en todo su estudio, en toda la investigación que él hace acerca de Jesús, y él quiere presentar a Jesús como ese hombre perfecto, pero también lo quiere presentar como ese hombre que no solamente tenía una perfección de vida, sino que también tenía en esa perfección de vida también las debilidades que hacían que fuera un hombre perfecto. Así como tenía esas virtudes, tenía también esas debilidades que le hacían hombre perfecto, porque sin debilidades no podría ser un hombre perfecto. Todos sabemos que Lucas presenta a Jesús en sus parábolas, en sus comentarios, en sus investigaciones, como aquel que tuvo sueño, como aquel que tuvo hambre, como aquel que lloró, como aquel que de pronto vivió y padeció esas situaciones difíciles. Pero lo que quiero resaltar en esta mañana es cómo Lucas presenta la vida de oración de Jesús. Porque el escritor parece que, pensando en nosotros y pensando él mismo en la importancia de la oración, nos muestra las oraciones que Jesús hizo. Por ejemplo, nosotros encontramos el escritor Lucas allá en el capítulo 3, ¿sí? En el verso 21 y 22, donde Jesús ora, y durante su bautismo, allí hay una oración de Jesús. Durante el bautismo de Jesús, entonces podríamos decir que la vida pública de Jesús comenzó allí.
¿Cierto que sí? Ahí comenzó la vida pública del ministerio de Jesús y comienza en oración. Quisiera que esta mañana de pronto le diéramos un repasito allí. Lucas capítulo 3, el verso 21. Vamos a leerlo, aquí tengo la palabra. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y dice, y orando, el cielo se abrió. Qué manera tan especial y qué manera tan peculiar y particular de comenzar un ministerio. Jesús está en el mismo momento de ser bautizado, pero empieza su ministerio terrenal, público, por decirlo así, con una oración. Y parece que el escritor sagrado quiere resaltar la vida pública de oración de Jesús. Esto es una oración que Jesús hace en público. Pero llama también poderosamente la atención porque Lucas, allá en el capítulo 5, el verso 15 y 16, si usted de pronto me puede acompañar, o si no, apunte, o si no, escuche, porque yo voy a intentar leerle, no muchos, pero sí al menos esta parte que quiero resaltar de la vida de oración de Jesús. Lucas en el capítulo 5, el verso 15 dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él, mire lo hermoso, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Importantísimo darnos cuenta que Jesús entonces vino a lo suyo. Él vino a hacer un trabajo. Él vino a salvarnos. Pero en esa condición de hombre perfecto, en esa condición de un ser que humanamente tenía la dependencia, gloria al Señor, del mismo Dios, gloria al Señor, porque Jesús es Dios manifestado en carne, pero esa naturaleza se sujetó siempre a todo lo que nosotros teníamos que sujetarnos, y vino y nos dejó ese tremendo ejemplo para que nosotros nos sujetáramos de la misma manera. Pero aquí hay algo importante: la dependencia de Dios a través de la oración, la dependencia de la humanidad a través de la oración. Por eso es importante lo que dice, que aunque él está trabajando, y esto es importante para los hermanos que hoy en día tienen mucho trabajo. Inclusive, hermano, nosotros los pastores, a veces tenemos tanto trabajo, a veces estamos tan determinados en trabajar, porque me llama poderosamente, la fama de Jesús se extendía. O sea que la fama de Jesús no lo llevó de pronto a desviar su dependencia de Dios. También podemos resaltar aquí que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase. Todos sabemos que ese trabajo es un trabajo muy arduo. Hay una ocupación aquí muy grande. Hay un trabajo que hay que hacer, y este trabajo que Jesús empezó y emprendió después de que arrancó su ministerio, fue un trabajo de día a día. Inclusive, la Biblia dice allá en el libro de San Mateo capítulo 14 que Jesús despedía a los discípulos y los mandaba para que ellos descansaran. Y cuando él los despedía a los discípulos, dice que tenía todavía él la multitud, todavía había una multitud con él, y él se quedaba despidiendo la multitud. San Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Y dice que despedía a la multitud, y cuando despedía a la multitud, siendo ya muy tarde, siendo ya muy de noche, subía al monte a orar. Es increíble. Y alguien diría, pero era que era Dios. Sí, era Dios, pero Dios manifestado en una naturaleza que humana como la nuestra, débil como la nuestra, ¿sí? Llena de limitaciones, ¿como cuál? Como la nuestra, ¿cierto que sí? Porque la Biblia dice que él tenía fatiga, que él tenía cansancio, que él fue al pozo y pidió agua porque tenía sed, que los discípulos, mientras él pedía agua, fueron a comprar algo para comer. O sea que estamos hablando de un hombre que participa
de lo mismo que nosotros. Gloria al Señor. Pero me llama poderosamente la atención porque el escritor de Marcos, en el capítulo 1, el verso 31, Marcos en el capítulo 1, el verso 31, dice la palabra del Señor allí. Si usted lee conmigo, lea conmigo el 35, el capítulo 1, el verso 35, dice la Biblia: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oraba. Allí oraba. Oiga, hermano, y usted que me escucha, Andresito, los hermanos que nos escuchan, uno se adentra en esto, uno se adentra en mirar a Jesús. Y uno dice, hombre, si Jesús tenía esta condición humana y tenía esta dependencia a través de la oración a causa de su debilidad, a causa de participar de lo mismo que nosotros, siendo Dios, y cabe resaltar en esta mañana, yo creo que nosotros tendríamos que inclusive ser mejores oradores que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque participó de carne y sangre y su debilidad y su humanidad como la nuestra, pero la Biblia dice que él nunca ha pecado, ni se halló ¿qué? Maldad en él. Mas, sin embargo, a nosotros se nos ha sido perdonados ¿qué? Los pecados, y estamos bajo la naturaleza de estamos bajo una naturaleza caída. Estamos, llamémoslo así, en un estuche corrupto que es nuestra carne. Entonces yo me adentro en esto y yo pienso de verdad que nosotros tendríamos que ser gente que inclusive tendríamos que orar más que ellos. Y aquí es donde uno se da cuenta el por qué, la importancia que Jesús le da a la oración. Y es importante en esta mañana, hermano Andrés, si usted me dice cuánto tiempo tengo, usted me va señalando, porque es que uno se mete en esto y usted sabe que esto es muy profundo. Ya nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a intentar entonces rematar en 5 minutos. ¿Por qué? Porque llama poderosamente la atención, y quiero resaltar, esta mañana quiero resaltar un texto que está en el capítulo 18 de Lucas. Apáñeme, entonces yo le intento terminar. En el capítulo 18 de Lucas hay un texto que quiero compartir con ustedes para que nosotros nos demos cuenta de algo. Lea conmigo el verso 11, los que puedan tener allí el verso 11, Andresito. Dice que el verso 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos. Entonces quiero hacer hincapié aquí en la oración del fariseo. En la oración del fariseo. Mire que nosotros hoy podemos correr el grave peligro, hermano Andrés, de adentrarnos en esta clase de oración. Oraciones que lo único que hacen es estimular el alma y la conciencia. ¿Por qué el alma y la conciencia? Porque tranquilizan el alma y adormece la conciencia. Y hoy por hoy, todo lo que nosotros estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, los afanes que nos está trayendo este siglo con todos sus desdenes que tenemos hoy por hoy, nos están llevando de pronto a muchos cristianos. Y quiero resaltar esta mañana, inclusive a pastores. Nos está llevando a calmar nuestra conciencia, a tranquilizar el alma y a entrar en un adormecimiento. Y lo que estamos es faltos de la verdadera esencia de la oración. Y eso era lo que encontrábamos aquí. Y aquí era donde de pronto yo quería centrar un poquitico la oración, el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver un hombre que cree o que piensa que sabe orar. Y lo importante es que él lo dice, que él desde su niñez, su juventud, la oración hacía parte
sí, de su vida, su rutina cotidiana. Había hecho innumerable cantidad de oraciones en los servicios religiosos, la familia, a solas. Y aunque las oraciones parecían representar mucho en su vida, podría fácilmente prescindir de ellas sin que su vida lo notara o sin que su vida cambiara mucho. Hoy por hoy tenemos mucha gente que hace largas oraciones o que inclusive ora por cortos momentos y nota esa persona, y notamos muchos que nuestra vida no cambia. Seguimos siendo completamente las mismas personas. Seguimos teniendo las mismas luchas con nosotros mismos y con los demás. Y uno dice, ¿será que la oración no tiene el poder para cambiar y para transformar? Y nos encontramos en Jesús que la oración tiene mucho poder. Jesús dice en su palabra que todo lo que nosotros pidamos en oración creyendo, Él nos lo da. Amén. Y a veces encontramos hermanos que oran y uno dice, ¿y por qué este hermano ora y no hay un cambio en su vida? Algo está fallando. Y uno dice, ¿qué está fallando? ¿Los que están a su alrededor, su entorno, o está fallando su vida de oración? Hermano, pero es que yo oro desde la niñez. ¿Pero qué clases de oraciones estamos haciendo? Oraciones que calman la conciencia o oraciones que nos están llevando a un arrepentimiento. La oración es un vehículo que nos lleva delante de la presencia de Dios, y delante de la presencia de Dios nosotros estamos desnudos. ¿Para qué es la oración? La oración es para llevarnos a Dios, y delante de Dios entonces nosotros nos damos cuenta quiénes somos, qué tenemos, qué nos falta. Y entonces todo hombre de oración siempre vivirá una vida de arrepentimiento. Todo hombre de oración. Ve, hermano, es increíble ver hoy en día cómo la gente ha cambiado la oración. ¿Sí? Hemos cambiado la oración. Preferimos un par de especiales más o un par de coros más, o preferimos más palabras que llenen de ánimo a la gente. Y estamos viviendo un evangelio psicológico. Por eso tenemos tantas luchas hoy en día con nosotros mismos y con los que nos rodean. Hemos cambiado el tiempo de la oración. Hemos cambiado el momento de la oración, y difícilmente estamos buscando a Dios como el Señor nos lo ha presentado en su palabra, con una necesidad. Ya no tenemos una necesidad espiritual, ya buscamos a Dios porque hay otra clase de necesidades. Y por eso en mi casa todo cambia, el mueble cambia, el coche cambia, mi ropa cambia, pero yo no cambio. Porque estamos pidiéndole a Dios que todo nuestro entorno cambie, pero nosotros no llegamos a la conciencia de llegar a una oración que nos lleve a la presencia de Dios para tener un verdadero arrepentimiento. ¿Saben, mis hermanos? Ya para terminar, quería de pronto en esta mañana presentar muchísimas cosas más, pero sí cabe pensar esta mañana que nosotros nos demos cuenta que muchas veces nos encontramos en peligros. Acudimos a Dios y algo que hacemos muchas veces, nos quedamos tranquilos porque decimos en nuestro corazón, yo ya mi parte la hice. Sí, porque muchos decimos eso. Ahora que Dios haga la parte de Él. Sí. Pero se nos olvida, hermano, que hay algo que está fallando. La oración transforma. La oración cambia. Y si no hay cambio en nuestra vida, es porque nuestra oración no está siendo eficaz. Si algo no está cambiando en nuestras congregaciones, es porque la oración no está siendo eficaz. Nuestros ayunos no están siendo eficaces. Si el pueblo donde nosotros estamos no se mueve, si el reino de las tinieblas no se estremece, si nosotros no provocamos una confusión en las tinieblas, si no provocamos una confusión en el reino espiritual, tanto como en el divino, como también en el reino demoníaco o Satanás, o lo que usted quiera ver, algo no se está haciendo bien a través de la oración. Yo estoy muy confundido en este tiempo donde llevamos gente, oye y oye y oye y oye la palabra, y gente nos visita y gente nos visita y no pasa nada. Algo está fallando. No falla la palabra, falla la herramienta. La herramienta somos nosotros. Entonces uno encuentra hombres que les funcionó la oración. Por ejemplo, Pablo, Juan, Elías, Moisés, Jeremías, Daniel. Y podríamos decir, ¿por qué a estos hombres les funcionó la oración?
porque ellos encontraron el secreto de la oración, que la oración es una necesidad continua en el hombre que vive para Dios. Así que mis hermanos, esta mañana yo les invito a través de esta corta reflexión. Hay una necesidad y no la podemos abandonar. Esto es como el comer. Necesitamos volver a Dios a través de la oración. Amén, hermano Fernando. Yo creo que todos los que estamos escuchando este programa hemos aprendido. Cada día se aprende. Yo por eso estoy cada día agradecido con Dios por este programa, porque todos los pastores que pasan a través de este programa nos dejan ricas enseñanzas. Y se quedó algo en mi mente muy bonito que usted dijo, y es tener cuidado con las oraciones que hago, porque hay oraciones que calman nuestra conciencia y adormecen nuestra alma. Es decir, puedo yo hacer oraciones, creer que estoy haciendo oraciones correctas, pero lo único que están haciendo es hacerme sentir bien, pero no están siendo de corazón. Entonces, tener cuidado con ello. Y bueno, vamos a terminar esta enseñanza orando, dándole gracias a Dios, porque yo estoy agradecido a Dios que nos ayuda a no hacer oraciones por sentirme bien, porque creo que a veces sucede eso. Hacemos oraciones por cumplir o por sentirnos bien, que ya hemos buscado de Dios y a lo largo del día pues ya no lo buscamos. Pero cuando dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, es una oración continua. Y creo que a veces nos hemos acostumbrado a una oración que adormece el alma y que calma nuestra conciencia, y tenemos que tener cuidado con ello. Entonces vamos a hacer esta oración y darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por esta hermosa enseñanza, por esta palabra tan especial que has traído a nuestra vida. A veces caemos en el error, Señor, de hacer oraciones, Señor Jesucristo, que simplemente cumplen con buscar de ti, pero no están, Señor, cumpliendo ese propósito, y es que sea una necesidad el orar, el buscar tu rostro, Señor Jesús. Ayúdanos a poder, Padre Celestial, hacer tu voluntad y poder cada día, Señor Jesucristo, reconocer que sin ti no somos nada, que la oración forme parte de nuestro diario vivir, y que podamos acercarnos a ti, Señor Jesús, cada mañana, cada minuto del día y cada noche, Señor. Llénanos con tu bondad. Queremos cumplir esta palabra y ponerla en práctica, que no quede en vaso roto, sino que podamos, Señor, ponerla en práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Especial te lo pedimos. Amén, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, rápidamente vamos a leer algunos mensajes porque han saludado a nuestro hermano Fernando. Hermano Fernando lo han saludado. Mire, por ejemplo, dice Yuladi González. Bendiciones para todos los hermanos, en especial al hermano Fernando, el pastor que me casó. Saludos de la hermana Yuladi. Amén. La hermana Ana Rocío Bejarano Bermúdez dice Filipenses 4:12, dice, cumpliendo su reto. Por aquí vi otro mensaje. Ana Alarcón dice, por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Hermano Jorge Enrique Piso dice, amén, muy buena enseñanza, pastor. Así es. Pastor Eduardo Lozano dice, amén. La hermana Ana Rocío Bejarano dice, un saludo fraternal al hermano Fernando y al hermano Andrés. Hermosa palabra, gloria a Dios, tremendo mensaje, gran verdad. El pastor Janel Gallego dice, la mala administración del tiempo también es un enemigo de la intimidad con Dios. Así es. Y Dana Molina dice, amén, que nuestras oraciones sean hechas con tu espíritu, que es el que nos dirige a toda verdad y a ver tu gloria. Bueno, damos gracias a Dios por todos los hermanos que participan en esta hora. Les invitamos a que no se desconecte. Vamos a escuchar una canción y en breve momento regresamos con la sección de testimonios con nuestro hermano Fernando López. Así que estamos en unos minutos con su programa Nuevo Amanecer en Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios.
ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener un momento a solas con Dios, debes de tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón. Radio El Pue, la radio que te sintoniza con Dios. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día él siempre oraba a solas con Dios. Jacob, que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener un momento a solas con Dios. Tendré que tener un momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas, se siente una paz que llena la mente y el corazón.
A solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Los hechos hoy, testimonios del ayer que renuevan tu alma hoy. Aquí, de nuevo en su programa Nuevo Amanecer con la sección de testimonios. Hoy tenemos la grata compañía de nuestro hermano Fernando López. Hermano Fernando, ¿cuántos años lleva usted en el ministerio? Hermano Andrés, bueno, a mí me postularon al ministerio el 21 de noviembre del 2009. Ese día me llamó el Señor a servirle. 21 de noviembre del 2009. 11 años ya, gracias al Señor. Y bueno, ¿en qué iglesias ha estado usted, hermano Fernando? Bueno, a mí me posesionaron el 7 de febrero del 2010 en la iglesia de Oporto. Esa fue la primera iglesia donde estuve. Ahí estuve hasta junio del 2012. Alrededor de 2 años y medio estuve allí. Luego de allí fui posesionado el 1 de julio del 2012 en la hermosa iglesia de Getafe. Ahí en Getafe estuvimos alrededor de 4 años y 10 meses más o menos. Y fui trasladado a la iglesia de Elche. Y en Elche llegamos en el 2017 a primeros de año. El 29 de febrero creo que estuvimos allí. Nos posicionaron el 1 de marzo en la iglesia de Elche, donde estuvimos aproximadamente 18 meses. Amén. Y el 1 de diciembre del 2019 fui posesionado aquí donde estoy ahora, en la iglesia de Calahorra. Bendición, hermano Fernando. Es un honor siempre poder tener pastores con gran trayectoria. Y bueno, yo conozco al hermano Fernando hace tiempo y también fue mi supervisor en el distrito número 4. Fue un honor trabajar al lado del hermano Fernando y una bendición tenerlo como supervisor. Hermano Fernando, ¿cuántos años lleva usted bautizado? Yo llevo, hermano Andrés, yo me bauticé en el año 93. 93, usted lleva 27 años bautizado. Yo me bauticé en el año 93. 27 años. Bueno, hermano Fernando, durante todos esos años que lleva bautizado, cuéntenos un testimonio familiar, algo que le haya pasado con su esposa o si ya con sus hijos. Bueno, uno que usted recuerde, un testimonio familiar que le gustaría contar en esta hora, durante todo ese tiempo de bautizado. Bueno, yo tengo 2 testimonios que marcaron mucho mi vida familiar, pero voy a contar uno de los 2. Un 25 de diciembre amanecíamos y eran las 10 de la mañana, íbamos a ver a mi suegra. Llevaba a mi esposa para ver a mi suegra, íbamos. Y me acuerdo que íbamos en la moto, íbamos muy despacio porque pues todas las calles estaban muy solas. Y claro, a esa hora pues no hay nadie ya en la calle, todo el mundo ha pasado el bullicio. Y nosotros ese día nos quedamos en la iglesia y yo le dije allá, al otro día más bien nos vamos. Estamos en su casa, comemos con su familia. Para evitar un poquito las situaciones que se presentan pues un 24 de diciembre en un hogar que no es cristiano. Resulta que ese día partimos para allá, nosotros vivíamos en Terrón, Colorado, y íbamos hacia el barrio Los Andes, Cali, donde vivía mi suegra. Y justo en un puente que todos los caleños conocen mucho, que es el puente de la Ermita, íbamos subiendo cuando de un momento, eso fue algo inesperado, se atravesó un coche que estaba de un lado, se atravesó al otro lado. Y sufrimos, claro, un accidente porque aunque nosotros íbamos despacio, pues el coche se atravesó de
Eso fue algo que no nos dimos cuenta ni cómo sucedió. Lo cierto es que me acuerdo que llevábamos a Joseph y Joseph cayó, salió por el aire, por encima del coche y cayó a varios metros adelante. Y eso fue un caos en el momento. Y resulta que Joseph cayó, Joseph tendría 7 años, tendría 7 años y mi esposa estaba en embarazo de 3 meses, de Daniela. Resulta que, claro, mi esposa, yo no sabía, en ese momento yo no sabía porque yo no era capaz de pararme. Yo iba, o sea, todo eso son cosas que uno no las vive y solamente hay que vivirlas para saber. El que ha tenido un accidente sabe que hay cosas que uno no nos puede explicar. Y resulta que, hermano, en esas, yo veo que Joseph cae en posición fetal. Entonces, mi esposa cae, la moto le cae encima a ella. Yo ya no, ahí ya no hallaba qué hacer. Y salgo yo, pues, despedido también. Y como puedo, me levanto y cojo a Joseph, pero Joseph no se movía. Y cuando lo volteo a mirar, claro, Joseph él tiene todavía por aquí una cicatriz del golpe que se dio. Él se dio el golpe en toda la frente y se le hizo un hematoma grandísimo. Bueno, hermano, como pudimos, resulta, parece que el muchacho del carro, el muchacho del automóvil con que nosotros nos estrellamos, era conocedor de Dios. Era un muchacho trinitario y el muchacho, resulta que era que el coche, las ruedas traseras se le habían frenado y el coche se le salió como, o sea, perdió el control porque las ruedas se le frenaron. Entonces ahí sufrimos ese accidente. Gracias a Dios, los únicos 2 que íbamos en ese puente, no había nadie más. Como pude, metimos a mi esposa, el muchacho también pues muy asustado, y le pasamos a José, a mi esposa ya se sentó, le pasamos a José. Hermano, y yo dejé esa moto allí, es que, o sea, es una locura. Resulta que cuando mi esposa llega al hospital, entran a José y la doctora le dice a mi esposa, venga, la revisamos a usted. Y ella dice, no, mi niño, revíseme mi niño, ¿cómo está? No, venga usted porque él no hay nada que hacer por él. Él está muerto. Wow. Y yo me acuerdo que cuenta mi esposa que cuando ella lo tenía en los brazos dentro del coche, que ese es el testimonio, cuando entra, ella lo coge y ella ve que el niño pues no tiene vida. Ella dice que ella con el muchacho que estaba allí empezaron a orar y ella dice que en el momento que ella invocó el nombre de Jesús, el hematoma se rompió. Dice que salió un chorro de sangre. Mas, sin embargo, él llegó en esa misma forma al hospital. Los médicos dijeron que ya no había nada que hacer por él, no tenía síntomas vitales. Y la doctora estaba muy empecinada en que venga usted porque usted está en embarazo y necesitamos revisarla a usted porque pues el niño ya no hay nada que hacer. Yo me desorienté. Yo tenía la clínica donde llevamos a mi esposa, la tenía a 300 metros. A 300 metros. Y yo me desorienté. Yo, del Puente de la Ermita, terminé en la autopista suroriental, de lo desorientado que yo estaba. A mí no me pasó nada porque todo el golpe lo recibió el casco. El golpe que yo me di, lo recibió el casco. Yo no sufrí ni un rasguño, mejor dicho. Yo el golpe mío fue en la cabeza, pero el casco me protegió. Resulta que yo desorientado, por toda la ciudad desorientado, llegué a mi casa, a Terrón, Colorado. Desde la autopista suroriental llegué otra vez a mi casa. Estamos hablando de casi atravesarme toda la ciudad. Y resulta que allá como que ya cuando llegué allá y de verdad que me dieron agua y esto y me orientaron, me dijeron, no, su esposa está en el hospital. Y claro, volví bajé y estábamos al lado de la clínica. Cuando yo llego allá a la clínica, en esa desorientación que yo tenía, yo lo único que hacía era clamarle a Dios. Porque claro, yo metía a Dios en el coche sabiendo lo que había. Y cuando yo llegué allá, la sorpresa para mí era que Dios estaba jugando. O sea, la familia de mi esposa y mi esposa fueron los que vivieron todo el caos y el trauma
de que los médicos le hubieran dicho que por él ya no había que hacer nada. O sea que yo estuve un lapso más o menos desorientado por ahí de 2 horas. 2, 3 horas. Y cuando yo llegué allá, dice que los médicos y todo el mundo aterrado, y yo sé como si no hubiera pasado nada. Eso fue una experiencia que marcó mucho mi vida con Dios, porque yo sé, estoy consciente de que yo sé Dios le devolvió la vida. Amén, hermano Fernando. Bueno, los médicos pueden decir algo, la ciencia puede decir algo, pero el último que tiene la palabra es Dios. Y vemos como el Señor cada día cumple sus promesas. Yo intento no usar la palabra impresionante o increíble, pero es que humanamente uno dice es que es algo muy grande, es incomprensible, pero para Dios no hay nada imposible. Claro, Hermano, es el Dios que nosotros tenemos. es el que tenemos. Bueno, hermano Fernando, ese es ese testimonio familiar, cómo Dios le devuelve la vida a Joseph. Pero ahora vamos a entrar en otro testimonio y es que a lo largo de estos 11 años, del 2009 al 2020, escoja uno de los muchos que pueda tener, porque seguro que en estos 11 años habrá visto muchas cosas. Un testimonio ministerial que le haya sucedido en su tiempo como ministro, como pastor, con un hermano, con algo que le haya sucedido que quiera compartir. Bueno, un testimonio que son muchos, ¿no? Quisiera como de pronto mirar a ver cuál cojo. Tengo 2 que han marcado mucho mi vida y la han marcado porque me han enseñado a ser pastor y a darme cuenta de que Dios lo usa a uno y que uno muchas veces como que no alcanza a entrar en la dimensión. Uno no alcanza a entrar en esa dimensión. Yo a veces creo que a nosotros nos falta creernos muchas cosas. Porque a mí me llamó un hombre que yo no conocía de nada. A él le llegó mi número de teléfono. Él era un cubano. Y me llamó a primeras horas de la mañana y me dijo, ¿usted es el pastor Fernando? Y le dije, sí, yo soy el pastor Fernando. Y me dice, mira, yo lo estoy llamando de aquí del hospital 12 de octubre. Estoy desahuciado, me voy a morir en 15 días. Los médicos me dicen que no tengo sino 15 días. Estoy ya con un SIDA terminal. No tengo familia. Me estoy muriendo. Y quisiera que usted viniera a orar por mí. Y claro, yo me quedé como, ¿quién le dio mi número? Dice, no, yo no sé quién me dio su número, pero su número llegó a mí, yo no sé, este número llegó a mí. Y resulta que, hermano, pues yo dije, aquí es que no, ¿qué hago? Y le dije a Joseph, eso fue empezando mi ministerio, Joseph todavía estaba conmigo, yo creo que eso fue en el primer año del ministerio. Y le digo yo, Joseph, pues bueno, acompáñeme, vamos a ver qué es lo que pasa por allá. Y nos fuimos. Nos fuimos, hermano, cuando entramos al hospital, claro, estaba el hombre, pero al frente de él también había otro hombre también terminal. El hombre que estaba terminal también con él, porque ahí ya tenían a la gente que estaba terminal, era ya un hombre mayor, español. Y bueno, yo llegué, me presenté, y yo sí vi que eso ahí, hermano, apestaba a muerte. Y más cuando ya usted en la conciencia lleva que le están diciendo me estoy muriendo. Entonces se junta, uno no sabe si es que huele a muerte o es que ya la conciencia de uno va con ese olor. Bueno, bueno, resulta que le dije yo, bueno, pues hablé con él, le presenté la palabra, él me dijo, yo creo. Pero había algo especial. Yo estaba hablando con él y yo miraba al anciano español y el anciano español tenía una luz en sus ojos. Pero él no decía nada. Él no decía nada. Y yo le miraba cada que hablaba y lo volteaba a mirar a él y yo veía una luz en los ojos de él. Y resulta, hermano, que yo cuando ya voy a orar, el Señor me dice, ¿por qué no le dices a él que si cree también, él puede ser sano? Y le digo yo al hombre,
¿usted cree que Dios lo puede sanar también a usted? Y él dijo, yo sí creo. Pero él no me puso a decir, yo es que no creo en nada, pero pues haga, no, él me dijo de una, yo creo. Yo creo. Resulta, hermano Andrés, que me pongo yo a hacer la oración después de pues platicar con ellos y presentarles la palabra de Dios, la salvación. Y yo que levanto las manos y empiezo a orar cuando entra la del aseo. Justo entra la del aseo y empieza esa señora a pegar unos gritos, hermano. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Esto qué es? Que mira que yo no sé, la del aseo. Cuando esa gente, yo estaba en hospital, esa gente no es así. Claro. Hermano, y le cuento que esa señora entró allí como si no existiera. Nosotros, hermano, invocamos el nombre de Jesús y esa señora salió corriendo de ahí. Pero en ningún momento le paramos ni el más mínimo cuidado a ella porque el enemigo quería interrumpir la oración. Pues hermano Andrés, para resumirle todo, el cubano al otro día me llamó y me dijo, pastor, estoy en la cafetería y el médico está aterrado de verme desayunando en la cafetería, que yo qué hacía allá. Y le digo yo, ¿y el hombre español? Y me dijo, no, a ese ya le dieron de alta esta mañana. Yo no sé eso qué sucedió ahí, no sé qué pasó, pero que le den de alta a él por la mañana, pues que los médicos fueron y lo dieron de alta. O sea, que ese hombre se fue para su casa. Y entonces, esa mañana que yo hablé con el cubano, me dijo, pastor, yo voy a ir a dar el testimonio mañana. Y pues todavía lo estoy esperando. Pero son cosas que son testimonios que pasaron en el comienzo de mi vida ministerial, de que de verdad que fueron las cosas que Dios usó para hacerme entender que Él me había llamado. Amén. Sí, a veces Dios usa esos testimonios para poder edificarse uno, pero pues, allí está y algún día tendrá que certificar a esas dos personas de que Dios los libró de la muerte. No voy a usar la palabra impresionante, voy a decir gloria a Dios. Dios es bueno y su poder es infinito. Amén. Un testimonio más, hermano Fernando, ya para terminar esta sección, y es el personal. Bueno, es bonito cuando uno ve cómo Dios resucita a un hijo, cómo Dios sana a un enfermo, pero y eso que ha tratado conmigo, ese cara a cara, podríamos decir, o eso que he recibido yo en mi propia carne, ¿qué podría usted contarnos en el día de hoy? Pues mi testimonio personal es muy largo, pero voy a resumirlo. Es muy largo, pero voy a resumirlo porque pues de pronto con este testimonio puedo enriquecer a muchas personas. Yo estuve 7 años aquí solo, en España, alrededor de 6, 7 años. De pronto no los 7 completos, pero sí más de 6 años. Yo vine aquí porque una vez me fui a un altar y le dije a Dios que hiciera conmigo lo que quisiera. Y yo no sabía lo que le había dicho a Dios. Porque a veces uno ora bajo una emoción, pero Dios no anda buscando emocionalismo, ni Dios anda pensando que la gente está emocionada. Dios le toma la palabra a la gente. Y resulta que yo me vine para acá sin quererlo. Yo me vine a España sin quererlo. Casi en algún momento, sin desearlo, ya me vine cuando yo ya sabía que todo estaba esto, como que yo dije, uy, no, pero ¿yo qué voy a hacer? Y quiero decirle a los hermanos de pronto que pronto pasan momentos de soledad, situaciones así, que yo estuve casi 6, 7 años aquí solo. Y yo creo que el testimonio más grande que yo puedo contar de mi vida personal es que Dios me guardó. Me guardó, inclusive en la caída, Dios me guardó. Dios fue fiel a su propósito. ¿Sí? En esos desboronamientos que tiene uno espiritualmente, que uno como que dice, hasta aquí llegué. Estar solo en un país, su familia al otro lado, y tantas cosas que uno vive aquí. No sé cómo hizo Dios para guardarme, no sé cómo hizo Dios para sustentarme. Pero yo creo que lo que más me ayudó a mí, la parte que de pronto yo puedo decir que yo puse, la que de pronto yo puse para que Dios de verdad obrara en mi vida, porque uno siempre tiene que poner algo. Uno todo no se lo puede dejar a Dios.
porque hay cosas que Dios no va a hacer por uno. Es que una vez vino el hermano Andrés Pérez y nosotros estábamos en la iglesia de Oporto y el hermano Marcos lo invitó a predicar al hermano Andrés Pérez y el hermano Andrés Pérez dio una enseñanza. Y ese día yo me apropié de esa enseñanza. Yo me apropié de esa enseñanza y ese es este testimonio personal de mi vida que marcó toda mi vida aquí en España fue ese, porque yo me acuerdo que en la enseñanza él dijo, de nadie cuidará a Dios tanto como aquel que cuida sus cosas. Y él le enseñó ese día y dijo, interésate por las cosas de Dios y tendrás siempre a Dios interesado por tus cosas. Y no sé cómo Dios metió esas palabras a través del Espíritu Santo en mi corazón y me determiné a servirle a Dios. Me determiné a servirle a Dios. Toda mi vida aquí en España me he dedicado a servirle a Dios. Desde ese momento, no que antes no lo hubiera hecho, pero desde ese momento me aferré de esa promesa. Porque claro, yo amaba a mi familia, la amo, y yo sentía que mi familia estaba muy lejos. Y yo decía, si Dios no cuida a mi familia, ¿quién la va a cuidar? Si Dios no cuida a mi hogar, ¿quién lo va a cuidar? Y yo siempre he creído que si yo no tengo hogar es como perderlo todo. Y es hermoso ver que durante 6, 7 años Dios me guardó mi familia. Y los propósitos con los cuales Él me trajo aquí no se perdieron, se cumplieron. Pero también quiero decirles, hermanos, de que eran muchas veces horas de lágrimas, pero literales. Llorando de pronto viajando solo a Salamanca. Yo viajaba de Segovia a Salamanca a predicar, a evangelizar. Luego después a Toledo. Luego después estuve yendo a Écija por un largo tiempo. A Écija estuve yendo por un largo tiempo y eran 5 horas. Pero nadie sabe lo que puede vivir uno por dentro. Eran lágrimas que yo lloraba, pero lloraba literalmente, que muchas veces la gente hasta pensaría, ¿qué le pasa a este pobre negrito? Pero yo lloraba por todas las cosas que se le acumulan a uno, pero eso nunca me llevó a mí a pensar, a dejar de servirle a Dios, a hundirme, a sentirme depresivo, a sentirme que la vida no valía nada. No, al contrario. Yo salía de trabajar construcción y yo me acuerdo que yo decía, a las 8:30 empieza a predicar el hermano Marcos y yo pudiera estar muy lejos. Y yo llegaba y yo decía, yo necesito alimentarme. Porque si yo iba a predicar un fin de semana a un sitio, ¿qué iba a dar si yo no me alimentaba? Y ese es el testimonio personal que yo tengo. Yo digo que ese es el testimonio más fuerte que hay en mi vida, que después de tantos años de estar aquí solo, Dios fue fiel conmigo y me ayudó de alguna manera a entender cuál tendría que ser mi posición. Y yo creo que este testimonio le puede servir a muchos hermanos que hoy por hoy pasan situaciones muy difíciles. Hay gente que está pasando situaciones inclusive con su misma familia teniéndolos aquí. Pero yo creo, hermanos, de que tiene que haber ese deseo de querer interesarse por las cosas de Dios. Porque a veces nosotros queremos que Dios esté muy interesado en nuestras cosas, pero nosotros no nos interesamos. Yo creo que de nadie más estará Dios interesado que de aquel que está interesado en Él y en su obra. Así es. Bueno, hermano Fernando, muchísimas gracias por esos testimonios tan hermosos. Son testimonios que edifican nuestra alma. Y bueno, Dios guarda a aquel que también se deja guardar. Hay muchos que no se dejan guardar. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a realizar la oración por las necesidades. Vamos a orar. Quiero invitar al hermano Fernando que en esta hora pueda realizar la oración por las necesidades en general. No podemos nombrarlas una porque recuerden que ahora a las 10:30 tenemos el programa Impacto Evangelístico. Entonces vamos a hacer esta oración. Vamos a orar por todas las necesidades. Dios conoce las necesidades de todos nuestros oyentes y que el Señor sea bendiciendo de una manera especial. Entonces, hermano Fernando, una oración así generalizada. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos toda la gloria, Dios, toda la honra y la alabanza esta mañana. Queremos bendecir tu santo y dulce nombre.
darte gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás por cada uno de nosotros. Señor, esta mañana levantamos la iglesia aquí en España, la ponemos en tu presencia. Tú sabes de qué cosas, Señor, estamos necesitados. Tú conoces nuestras falencias, nuestras debilidades. Aquel hermano que de pronto está pasando por una situación difícil en el hogar, en la familia, económica, de pronto de salud, situaciones que se presentan. Pero esta mañana seguimos creyendo. Estamos muy seguros en quién hemos creído, confiados sobre todas las cosas de que tú tienes el control. Tú no has perdido el control, nunca lo has perdido, nunca lo vas a perder. Y si tú tienes el control sobre este globo terráqueo, ¿cuánto más nos tendrás el control sobre uno de estos pequeñitos que ha creído en tu nombre? Esta mañana, mi Dios, nos presentamos y te pedimos que tú te glorifiques en nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano Fernando, si usted quiere despedirse, aunque, bueno, de despedida poca, porque el hermano Fernando continúa con nosotros en Impacto Evangelístico. Entonces, si quiere invitar a los hermanos a seguir escuchando, pues es el momento, hermano Fernando. Bueno, hermanos, gracias por la bendición de poder esta mañana participar en este nuevo amanecer. Y seguimos ahora en el Impacto Evangelístico. Es un programa que está realizando el Comité Nacional de Evangelismo. Así que gracias, hermano Andrés. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia dice no tocar por allá trompeta, pero sí quiero decirles que nos ayuden a orar por la iglesia aquí en Calahorra. Todo el mes de julio hicimos ayuno el fin de mes. O sea que los 4 fines de mes hicimos ayuno con toda la iglesia. Y esta semana hemos empezado también 7 días de ayuno con toda la iglesia. Hoy es el segundo día de ayuno y queremos ver la gloria de Dios. Queremos que este pueblo sea movido y entonces queremos mover la mano de Dios a través del lloro, del ayuno, de la oración y sobre todo, como les decía ahora, del arrepentimiento. Gracias, hermano Andrés, y gracias a todos los hermanos. Hermano Fernando, un honor tenerlo en este programa y bueno, saludo a toda la iglesia en Calahorra en el nombre del Señor Jesucristo y a todos los que nos han escuchado en el día de hoy. Dios les bendiga. Si usted quiere seguir escuchando la radio, en breves momentos allí en Radio IPU en YouTube aparecerá el link del directo de Impacto Evangelístico. O si no, espere que le pueda llegar el link a algún grupo de su congregación. Que el Señor les sea bendiciendo y que sea ayudando y que siga usted adelante buscando el rostro del Señor Jesucristo. Les invitamos a que sigan el Impacto Evangelístico y también el Nuevo Amanecer el día de mañana. El Señor les bendiga. Nuevo Amanecer, tu compañía en un nuevo despertar. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en tu casa Radio IPU. Dios les bendiga.